Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, carrera Licenciatura en Comunicación Social, Cátedra Teoría de la Comunicación Social 1, Unidad 2, Schneider Romina y Sarosky Mariano, Comunicación para principiantes, páginas 30 a la 43. La investigación funcionalista. La inyección innovadora de la Primera Guerra inicia, en Estados Unidos, en un sostenido proceso de industrialización que incluye a los medios técnicos de comunicación. Estas innovaciones tecnológicas producen significativos cambios culturales, que son reflejados por la sociología funcionalista que tiene su apogeo en el periodo de entreguerras. El funcionalismo estudia la forma con que determinados fenómenos sociales afectan al funcionamiento, la adaptación o la adecuación normal de un sistema dado. Imagen 1. Varias personas escuchando la radio y bailando un ritmo un tanto extraño, mientras que dos hombres van pasando por el lugar y se preguntan, ¿cómo se llama ese baile? En la década del 20 se realizan las primeras transmisiones inalámbricas, tanto de sonidos como de visión. La popularización de la radio crea un mercado de consumidores ávido y expectante. Para ese año, en Estados Unidos, funcionan 606 estaciones de radio comerciales. Imagen 2. Una persona apuntando con el dedo a otra. A partir de 1919, la publicidad se convierte en un factor económico fundamental. La producción de bienes en gran escala reduce los precios, pero el mantenimiento de la demanda a largo plazo obliga a generar mecanismos de identificación a través de la publicidad. Un cambio de mentalidad. La Gran Depresión económica de los años 30, obliga al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a impulsar una reactivación de su política económica y social. Su New Deal, que sería un nuevo trato o reparto, basado en las ideas económicas de John Maynard Keynes, que propone el pleno empleo y aumento del poder adquisitivo, para generar consumo interno. Imagen 3. Franklin Roosevelt, quien dice que el programa del New Deal no se logrará sin la adhesión del pueblo. Por lo tanto, sostiene que con la utilización de los medios de comunicación, van a crear una imagen de país en crecimiento y los sondeos de opinión pública para medir el grado de aceptación de cada decisión política. Estas transformaciones en la política y la economía obligan a instrumentar estrategias comunicativas originales, para una sociedad en la que la opinión pública pasa a tener un papel protagónico. Los teóricos de la comunicación, influidos por el funcionalismo, suponen que una adecuada acción comunicativa, una estrategia publicitaria o una campaña electoral pueden generar, en el corto plazo, modificaciones en las conductas de los ciudadanos. Tanto sea la elección de un producto o la adhesión a una política gubernamental. La Mass Communication Research. En esos años, la corriente funcionalista aplicada a la comunicación de masas, conocida como Mass Communication Research, reúne a un grupo de investigadores con el propósito de conocer la influencia de los medios de comunicación sobre los individuos y la sociedad. Imagen 4. Un niño comiendo cereales mientras escucha la radio diciendo, coma cereales Mixis, y un hombre lo apunta con el dedo diciendo que, él consume el cereal a causa de que los medios de comunicación lo influenciaron a hacer eso. La Mass Communication Research estudia la comunicación de masas con los métodos de las ciencias experimentales que impregnan por aquel entonces a la sociología norteamericana. Esta corriente asimila el funcionamiento social de los organismos vivos. La sociedad, afirma, es un organismo compuesto por partes independientes, que se influyen mutuamente para mantener el equilibrio y buscar la armonía en caso de desequilibrios. De esta corriente surgen expresiones como, el cuerpo social o la célula básica de la sociedad en una indudable apelación organicista. Para su investigación sobre los mass media, la corriente funcionalista se aboca al estudio de los efectos. Esto implica, analizar de manera exhaustiva los efectos que se pretenden alcanzar. Conocer las características específicas de los receptores consumidores. Estudiar el desarrollo de mensajes apropiados para que lleguen al público y produzcan los efectos buscados. Medir resultados para retroalimentar el proceso y mejorar las estrategias. Imagen 5. Personas asistiendo al cine de forma masiva para ver la película de King Kong. Para esta corriente, el éxito de las estrategias tiene estricta relación con la repetición continua de una serie de mensajes que se difunden a través de los medios de comunicación.
La aguja hipodérmica. Harold Laswell, uno de los primeros y principales investigadores de la Mass Communication Research, afirma que durante la Primera Guerra Mundial la propaganda había tenido un papel decisivo, tanto en las poblaciones en conflicto como en la moral de los ejércitos. En 1927 publica Propaganda Techniques in the World War. Imagen 6. Persona 1 afectada por lo que dicen los medios de comunicación. Persona 2 viendo cómo los medios influencian a las personas y los obligan a hacer determinadas cosas. La teoría de Laswell, conocida como el modelo de la aguja hipodérmica, consigna una visión instrumental de la comunicación y una confianza ciega en la omnipotencia de los medios. Esta concepción, fuertemente influida por la psicología conductista, corriente que rechaza todo método de estudio que considera dudoso, como la introspección e hipótesis que estima incomprobables como la conciencia y se limita al estudio de la conducta. Su principal exponente es el psicólogo norteamericano John Brodus Watson. Él mismo, intenta aislar y conocer los estímulos que producen determinadas respuestas en los individuos. Además, defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar las conductas. Invasión marciana. La noche del 30 de octubre de 1938, el actor y director cinematográfico Orson Welles aterroriza a millones de norteamericanos cubriendo la noticia de una supuesta invasión de marcianos. Inspirado en la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, del filósofo y escritor inglés Herbert George Wells, el relato radial de Welles consigue difundir a la población que, creyendo que se trata de un hecho verdadero, entran en pánico. Imagen 7. Personas escuchando que en la radio dicen que extraños seres atemorizan a los granjeros de Nuevo Jersey y que se trata de un ejército invasor del planeta Marte, por ello, entran en desesperación. En este caso emblemático reafirmaba la concepción de la influencia omnipotente de los medios. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién y con qué efecto? Retomando el modelo de la teoría matemática, de la información que, Shannon aplicaba a la electrónica, Laswell establece un esquema en el que, el emisor es quien comunica. El contenido es que comunica. El canal es el medio de difusión. La audiencia es a quien comunica. Y, los efectos es el análisis de los efectos del mensaje. Laswell publica un célebre artículo, Estructura y función de la comunicación en la sociedad en 1948. Preocupado por las amenazas políticas que pueden alterar el orden social, el fascismo, el comunismo, la protesta social, estudia la eficacia en la comunicación, con el propósito de asegurar el control social. Según su teoría, la comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad. 1. La vigilancia al entorno llevada a cabo por los agentes de seguridad, permiten relevar las amenazas. Imagen, un agente de seguridad vigilando el entorno por donde pasan las personas diciendo por dónde deben pasar y por dónde no. 2. La puesta en relación entre los sectores de la sociedad, por parte del periodismo y los líderes de opinión. Imagen, protesta de personas y los medios de comunicación estereotipando a la multitud de comunistas peligrosos. 3. La transmisión de la herencia social por parte de la escuela y la familia. Imagen, una maestra explicando acerca de un prócer y mostrándoles una foto. Funcionalismo estructural. El funcionalismo comunicativo, desarrollado por Robert Merton, se conoce también como funcional estructural. Según Merton, existe un cierto grado de adecuación, estabilidad, entre las instituciones y los valores de una sociedad. Para fundamentar su teoría se apoya en la distinción entre funciones y disfunciones. Imagen 1. Dos personas en la calle viendo una campaña de concientización, que dice que los ciudadanos deben asistir a los hospitales, a realizarse un chequeo dermatológico para cuidar su piel y comentando que el 62% de la gente respondió favorablemente asistiendo. En cambio, otro considerable porcentaje sintió miedo y no concurrió por temor a que el médico le detecte alguna enfermedad incurable. Imagen 2. Merton, comentando que las funciones son las conductas o hechos que refuerzan y aseguran el funcionamiento y la estabilidad social, las disfunciones, por el contrario, más bien los alteran. Funciones y disfunciones. Merton, trabaja sobre los niveles en los que se estructuran las funciones de los medios y sus mensajes. Introduce la distinción entre funciones manifiestas y funciones latentes de utilidad para el estudio de los mass media.
Las consecuencias previstas del acto comunicacional corresponden a las funciones manifiestas de los medios. Las consecuencias indeseables son disfuncionales. Para Merton, con los mass media nace una nueva era que potencia las posibilidades de organizar y regular el funcionamiento social. Según su teoría de los medios de difusión masiva tiene las siguientes funciones. 1. Conceder estatus jerárquico a personas e instituciones, que compartan valores con el público y los dotan de poder de su gestión. 2. Aglutinan los gustos, actitudes y valores de la multitud. 3. Cuanto más activos son los mensajes, más pasivos se vuelven los receptores consumidores. 4. El líder de opinión proporciona la apariencia de individualización en una sociedad masificada y unificada. Merton resalta, con recurrente insistencia, el concepto de equilibrio. Define cualquier alteración del orden como una disfunción, circunstancia potencialmente nociva para el orden social. Al igual que otros sociólogos funcionalistas, Merton ve en los cambios sociales, más que una posibilidad de mejora, una amenaza. Un freno a la fascinación de los medios. Los investigadores de la Mass Communication Research comparten el interés por analizar y medir la influencia de la comunicación masiva, publicidad, propagandas bélicas, campañas electorales, pero luego se diferencian respecto de los alcances de la comunicación. En principio se atenúa la idea del poder total de los medios, omnipotencia mediática, acuñado por los primeros investigadores. Luego, comienza a visualizarse otros factores que influyen en las conductas de los individuos y que los medios masivos contribuyen a reforzar. Uno de los investigadores, que relativiza la eficacia de los medios es el sociólogo vienes Paul Felix Lazarsfeld, que estudia los cambios en la intención del voto durante la campaña electoral para la segunda reelección de Franklin Roosevelt, en 1940, en Ohio, Estados Unidos. Imagen, Roosevelt, hablando con un colaborador suyo y diciéndole que no han hecho una buena campaña política. Sin embargo, el otro le responde que esté tranquilo, que la campaña electoral está tomando color y dará frutos. En The Election is Over, de 1948, Lazarsfeld sostiene que los medios de comunicación y las campañas electorales no influyen directamente sobre los votantes, sino que solo activan las predisposiciones políticas latentes. Es decir, la gente tiende a votar al candidato que prevalece en su grupo social primario y no al que aparece más en los medios. El trabajo de Lazarsfeld pone en tela de juicio una creencia extendida en la mass communication, la de la omnipotencia de los medios y los efectos persuasivos de las campañas electorales. Sus conclusiones sobre la campaña electoral de 1940 resultan categóricas. El índice de influencia directa de una campaña en cuanto al cambio de voto fue mínimo. El impacto básico de la campaña reforzó la primitiva decisión de unos y activó las predisposiciones latentes de otros. Los individuos, altamente selectivos con los mensajes, adhirieron a los que apoyaban sus predisposiciones originales. La gente votó influenciada por sus grupos de pertinencia, iglesia, familia, club social. Resultaron de vital importancia la influencia personal, los contactos cara a cara, la discusión política, más que la exposición en radio o carteles. Los estudios de Joseph Kapler, quien trabaja sobre la influencia de los medios en la vida cotidiana, también contribuyen a relativizar la eficacia de la comunicación masiva. En Efectos de la comunicación de masas y otros trabajos posteriores, afirma que no son exclusivamente los contenidos de los medios, sino los llamados factores intermediarios, los que determinan las influencias. Estos factores son cualidades del receptor, las predisposiciones de su actitud, su interés subjetivo, su grupo social, los líderes grupales más informados, entre otros. Las comunicaciones de masas no son causa única y suficiente para determinar la influencia, sino que cooperan y refuerzan tendencias ya existentes. La investigación administrada. La sociología funcionalista apela a lo que Lazarsfeld define como administración diferenciada, es decir, un trabajo basado en la observación empírica de los efectos de los medios de comunicación, comportamientos, actitudes, emociones, cambios de conducta, con fines prácticos. Imagen, un hombre diciendo que quiere saber cuántas personas escuchan su programa y qué es lo que más les gusta,
por el hecho de que sus anunciantes quieren saber lo mismo y además a qué grupo social pertenece. Lo mismo ocurre con un político que quiere saber la eficacia de su campaña electoral. Y, asimismo, un militar está diciendo que el Estado pagará para que investiguen la forma de persuadir a la gente para que no generen disturbios. En tanto, el objetivo de la mass communication es satisfacer las exigencias de quienes demandan y financian las investigaciones.